Juan Carlos Sánchez, de la Universidad Pontificia de México. Cuando habla un poco del crear, me viene un poco a la mente esta falta de utopías para nuestro tiempo. Creo que hoy día la utopía la hemos dejado en el plano meramente ideológico. Y esto último que acaba de decir es fantástico, porque realmente el intentar sentir en nuestra vida como pueblo latinoamericano, me pongo a pensar en una Violeta Parra, por ejemplo, chilena, con la música, el arte, la cultura. Creo que hoy día hay que retomar la utopía. Sin utopía no hay norte, no hay sur, no hay rumbo hacia donde nosotros podamos ir. No sé, un poquito si me podría hablar de eso. Gracias. Mi nombre es Sabino Juárez, vengo de Tezontepec de Aldama, Hidalgo, un poquito a 2 horas al norte de la Ciudad de México. Y gracias a don Raúl Civechi estoy en este lugar porque allá afuera sentí el impacto de la indiferencia del poder en la mañana. Rápido, voy a tratar de ser sintético. Vivo en un lugar que está a 5 kilómetros al norte de Tlaulilpan, no sé si se recuerdan Tlaulilpan, y puedo decir que en buena medida conozco las entrañas del monstruo de lo que pasó en el estallido, donde hubo alrededor de 130 muertos oficialmente. En la realidad son alrededor de 180 que se comió el estallido del oleoducto, porque de esos 180 no quedaron ni siquiera cenizas. Alrededor de 180 o 200, por ahí hablan los compañeros. Todo esto se generó, tenemos una vieja lucha agraria por recuperar alrededor de 2,000 hectáreas de tierra comunal en Tezontepec de Aldama, y parte de la estrategia gubernamental es, efectivamente, primero nos ha sembrado el ejército, después 2 grupos del ejército dentro de las tierras, después una serie de policías allí, policía mixta, no recuerdo cómo se llama, y apareció por arte de magia la violencia en todo a lo que da. En el último año, la parte occidente del municipio, van alrededor, no se sabe bien si cerca de 100, 80, 90 jóvenes entre 16 y 24 años asesinados en 3 comunidades. De esto la prensa no dice nada. Primero fueron los asesinados, después viene los grupos de narcos a adueñarse de los pozos ahí. Y lo que sabemos es que son un pacto entre narcos, no sé si son narcopolicías, narcopolíticos, están así. Entonces, le dan, por cada toma que hacen esas gentes, son 6 tomas acordadas con los grupos militares oficiales, por cada toma sacaban 165,000 litros diarios promedio, por cada litro un peso para el gobernador, otro peso para el ayuntamiento y otro peso para los ministerios públicos. Así se manejaron las cosas. Entonces, se da un descontrol dentro de esos grupos, y en esos descontroles de disputa interna van y castigan a otro grupo incendiándole su pozo, el pozo del otro grupo en Tlaulilpan, y allí estalló esta situación, tolerada, apoyada por el propio Estado mexicano. Y esto que usted nos está planteando está abriendo los ojos a una serie de dimensiones de la lucha que nosotros intuíamos pero no podíamos encuadrar. Gracias, maestro. Buenas tardes. Más que una pregunta, es como poner un tema sobre la mesa, ya que ahorita mencionaste el tema de Colombia. Simplemente decir pues que hemos hecho esfuerzos de la sociedad civil y desde las organizaciones sociales para defender el acuerdo de paz que logramos en el año 2016,
pero que hoy vemos con preocupación porque el gobierno actual no se compromete definitivamente con la implementación del acuerdo. Entonces tenemos todavía todo el tema de restitución de tierras para los campesinos, para los indígenas, para los afro y para todos los despojados en todo el proceso de la guerra sin cumplir. Tenemos todo el tema de la Jurisdicción Especial para la Paz, que es la justicia transicional en vilo, por las objeciones presentadas por el presidente Duque en semanas pasadas y que ahorita estamos esperando para que se sancione la ley estatutaria y la Justicia Especial para la Paz pueda funcionar. Y quiero poner también aquí en este espacio sobre la mesa la enorme preocupación que tenemos por los 500 líderes y lideresas asesinadas durante los últimos 2 años en todo el territorio y que son los líderes y lideresas que se han comprometido con la implementación del acuerdo de paz y con la restitución de cultivos de uso ilícito. Decir también que en este tiempo aproximadamente 100 excombatientes de las FARC, de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, han sido asesinados, ellos y sus familias, o han sido también amenazados, entre ellos un bebé de 8 meses que fue asesinado hace unos 2 meses más o menos. Y finalmente, los incumplimientos también a los excombatientes en los espacios de transitorios de recuperación territorial. Entonces, más que una pregunta, es ponerlo también acá porque es también decir, son las preocupaciones que tenemos en Colombia y que son también preocupaciones del resto de América Latina. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Israel. Vengo de una comunidad al poniente de la ciudad de Toluca que se llama San Francisco Tlalcilalcalpan. Mi comunidad actualmente se encuentra en un problema de despojo de tierra y de agua. Estamos muy cerca de lo que es la Valle de Bravo, que es como un sitio donde la gente rica tiene sus casas de descanso para los fines de semana. En ese sentido, pues el despojo de agua viene a que el sistema Cutzamala pues ya no se da abasto para abastecer a toda la ciudad de México, y el agua del pueblo pues se va a tener que ir a la larga o en un corto plazo pues integrarse, ¿no? Me llama la atención esto que plantea de que frente a los movimientos surge el narco y como la fuerza de Estado como una manera de amedrentar, y pues eso es como para mí me preocupa, ¿no? Porque mi comunidad en ese sentido se encuentra pues demasiado vulnerable. También pues sobre todo quiero agradecerle, me siento nervioso de tenerlo enfrente. Para mí así es una inspiración leerle, sobre todo para pues los que somos un poco brutos para hablar en público, escribir. Sus textos son un alimento pues, para el alma creativa, ¿no? En mi caso estoy participando en la muestra que está acá a un costado y pues muchas gracias. Yo voy a cantar. No, no es cierto. No. Ya. No, Raúl, te quería preguntar, buenas tardes. Mariela, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Preguntarte cómo vislumbras, con todo lo que nos has dicho, tanto en términos de pensar desde las zonas del no ser, de pensarnos desde ahí, ¿qué efectos consideras que tiene, digamos, por poner un ejemplo, dentro de la Cuarta Transformación, la Guardia Nacional? O sea, bueno, no sé si es clara la pregunta, pero está. Hola, buenas tardes. Sí, por favor, gracias. Gracias. Buenas tardes, yo me llamo Jaile, y tengo una pregunta sobre pues, el Estado y los movimientos sociales. Como decías y como sabemos, el Estado excluye, mata y despoja sistemáticamente, ¿no? Entonces me preguntaba si los movimientos sociales deben abandonar la pretensión de hacerse políticamente del Estado para ejercer algo así como un poder obediencial, o si esa pretensión es ingenua, o en todo caso si
haya algo que todavía se pueda hacer, digamos, desde arriba, ¿no? Gracias. Bueno, a ver, algunas cosas no las voy a responder porque no eran preguntas realmente, y otras son muy malintencionadas, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, Mariela? Bueno, el tema de las utopías, a mí no me gusta mucho el tema de las utopías. Prefiero pensar en sueños, en deseos, en horizontes. La utopía ha sido muy maltratada, ¿no? Como que, bueno, yo creo que el pensamiento utópico no nos aporta demasiado. Sí creo que tenemos sueños como pueblos, deseos y como personas, y que esos son las brújulas. Porque la utopía tiende a pensar que hay un más allá en esta o en otra vida, pero supongamos que en esta, al cual deseamos arribar. Y eso me suena un poco utopía socialista, ¿no? Por eso prefiero las otras denominaciones, pero no me voy a pelear por nombres con nadie. El tema de Colombia, yo creo que el tema de Colombia es gravísimo, no sé dónde está la compa colombiana allá. Creo que los acuerdos de paz están diseñados por la clase dominante para no cumplirlos, y creo que esto recién empieza. En Colombia ya hubo en los 80 un proceso de masacre de la UP, que era una organización política, legal, de la Unión Patriótica, cuyos 2.000 o 3.000 miembros fueron masacrados, fue un genocidio, y creo que ahora están haciendo lo mismo pero en cuentagotas. Ya son 500 líderes en 2 años. Me parece bien presionar para que los acuerdos de paz se cumplan, pero si mencioné la Guardia Indígena es porque yo creo que hay que crear formas de defendernos nosotros, porque a esos 500 líderes que asesinaron y lideresas no los protegió nadie. Y el Estado colombiano es un Estado que siempre tuvo elecciones, siempre, en el siglo XX, pero nunca hubo democracia, ni hubo democratización. Y es uno de los pocos países donde no hubo reforma agraria. La hubo en Ecuador, en Perú, formas de reparto agrario en otros países, por supuesto en Bolivia y en México, pero el poder de la oligarquía terrateniente que fundó el país, familias como Santos, ¿verdad?, está intacto. Y la única posibilidad que hubo la cortaron en el 49, 48, con el asesinato de Gaitán, líder liberal, popular, que podía haber sido una especie de Perón o de Vargas, pongámosle. Bueno, entonces yo creo que la cosa está muy fea en Colombia y me parece que presionar, hacer para que se cumplan los acuerdos, pero además ver las formas propias de defendernos. Si no, va a ser terrible, ya está siendo. Bueno, el tema del agua es un tema mayor. Hay estudios hoy en Brasil que indican que en los 10 próximos años habrá 60 millones de brasileños y brasileñas sin agua o con dificultades por acceso al agua. No digo ya agua potable de calidad, no, digo agua. Entonces, ahí en la Polvorilla, en la comunidad... ¿Alguien conoce la comunidad Capatzingo, Los Panchos? 1, 2, 3, 4, maravilla. Son autónomos en agua. Tienen el grifo del Estado, que lo tienen, recogen agua de lluvia, que la conservan, y tienen pozos propios. Si no hacemos esto, y hay muchas experiencias populares de agua, en Bolivia hay una enorme, en Cochabamba, en toda la zona sur, si no hacemos esto no tendremos agua. ¿Ustedes se imaginan una ciudad de 23 millones como esta? ¿Una semana sin agua? Un desastre, ¿no? ¿Puede pasar? Claro que puede pasar. ¿Y quién controla el agua? Ellos. No nosotros, ellos. Un Estado narco-mafioso.
ahora bien gobernado, pero un Estado narcomafioso. Con eso paso a la pregunta de Mariela. Ahí. Mira, yo no creo en el Estado ni creo en el progresismo. Eso ya lo dije muchas veces y ahora me vienen a preguntar esto, entonces me obligan a volver a repetirlo. A ver, yo creo que el progresismo es el recambio del sistema cuando se agota los gobiernos de derecha neoliberales. Pasó en Brasil, en Argentina, en Chile, en Uruguay, en todas partes. Y ahora aquí. ¿Cuál es? O sea, nosotros tenemos una ventaja, hablando en términos de futboleros, que hablamos mucho en el Río de la Plata, tenemos el diario del lunes. Con el diario del lunes yo puedo acertar la quiniela del fútbol, ¿verdad? Porque el diario del lunes ya está, bien. Y es lo que tenemos allá, 15 años de gobiernos progresistas. ¿Mejoró un poco la situación de los pobres? Un poco. No hubo cambios estructurales. Cero cambio estructural. El modelo extractivo siguió creciendo y se profundizó. La violencia siguió creciendo, no por culpa de Lula o por culpa de Cristina, no, porque es un problema estructural. La violencia no crece porque el presidente mande matar. Incluso Lula hizo un plan de desarme de la población que fue muy bueno, pero la violencia siguió creciendo porque es estructural, ¿verdad? Y yo creo que, bueno, y la desigualdad siguió creciendo. Los pocos estudios de desigualdad que hay en los países donde hubo gobiernos progresistas, en dos, Uruguay y Brasil, los que yo conozco, la desigualdad siguió creciendo, si medimos el 1% más rico. Porque ellos acumulan a otra velocidad y van en otros coches, no se mueven en coche como los demás. En San Pablo los ricos van en helicóptero a trabajar. Bueno, a trabajar. A esas cosas que hacen los ricos. San Pablo tiene 300 helipuertos. Entonces, ¿qué les importa el plan Bolsa Familia? Ellos, no hay atascos para ellos, ¿verdad? Yo no conozco bien lo de la Guardia Nacional, pero tengo el sospechómetro pendido, ¿verdad? Sospecho siempre con estas cosas. Y lo que tiendo a ver es que esto es un lavado de cara. Capaz que me equivoque, y si me equivoco lo reconoceré. Pero creo que es un lavado de cara. Como es un lavado de cara, las benditas consultas, que no consultan nada, que ya está diseñado, hasta saben las empresas que van a hacer el Tren Maya. Lo único que falta es que vaya la gente y vote. Y si empatan, como pasó en Morelos, o están ahí, igual se hace, ¿verdad? Entonces yo no confío ni en la Cuarta Transformación ni en la Guardia Nacional. Me parece que esto es más de lo mismo. Y sí, Hayden, no sé dónde está, y sí, hay zonas enteras del país abandonadas por el Estado, absolutamente abandonadas. No les interesa. Si fuéramos capaces de tomar dos escuelas de los años 50, la escuela de la zona más rica de México y la zona de la escuela más pobre en los años 50, veríamos una diferencia, ¿verdad? Pero si hoy hacemos la medición, la diferencia creció exponencialmente. Están Banco Mundial, dejando de lado la educación, la salud, la justicia, el sistema de pensiones. Lo que se viene ahora son reformas retardatarias del sistema de pensiones. O sea, les voy a dar una buena noticia a los jóvenes. Yo dependo del Estado, porque tengo una pensión. Ustedes no van a depender del Estado. No van a tener pensiones los jóvenes. Capaz que algo simbólico. Entonces van a ser autónomos. Los más ricos del mundo se reúnen todos los años. Hay una cosa, la pueden googlear también, el Club de Bilderberg, capaz que saben lo que es. Son los 100, 130 más ricos, hay más influyentes, hay militares también, ¿verdad? Hay periodistas, hay burgueses. Se reúnen todos los años. Bilderberg porque es un castillo donde hicieron las primeras reuniones.
Y uno de los trascendidos es que están pensando cómo hacer para reducir la población del mundo a la mitad. Y ustedes saben lo que fue el SIDA, ¿no? Y cómo se planificó que el SIDA, hay un libro sobre eso incluso, Susan Sontag, que descubrieron unos papeles cuando el gobierno de Mitterrand, de cómo se alentó la epidemia de SIDA, sobre todo en África, porque ellos saben que sobramos una parte de la humanidad, que ni siquiera servimos para agrandar, ensanchar sus ganancias, y no les importamos. No les importamos. Y por eso tenemos que hacer nuestros mundos, porque ya no contamos ni siquiera, en la medida que el sistema no acumula en base a la plusvalía, a la explotación del trabajo asalariado, sino que acumula robando, pues no tiene mucho sentido explotar trabajo asalariado. Sí, la mitad de la población, la otra mitad no importa. Y ese es el punto en donde estamos. Entonces sí, hay abandono del Estado, por supuesto. Y va a haberlo más. Y es ahí donde tenemos que pelear. Son los que tienen que organizarse para no desaparecer, para no morir de enfermedades curables, de hambre, no sé qué. Hace 50 años pensábamos que esto se iba a resolver haciendo la revolución. Y no se resuelve ni con la revolución. Porque, entre otras cosas, otra buena noticia, la revolución no es posible. No es posible. El sistema ha encontrado los modos de blindarse. Y cuando no te crean el Estado Islámico, ¿qué hizo el Estado Islámico en donde pudo operar? Masacres masivas. Y si no, te liquidan con drones. Todos saben, ellos saben dónde estamos. Drones y eliminación selectiva o masiva. Entonces la revolución hoy no es posible. Creo yo, capaz que mañana hay una revolución en México y me tengo que callar. Ojalá me equivoque. Pero tenemos que buscar crear nuestras arcas, construidas con materiales nobles, que no son buenas maderas ni materiales especiales. El único material con el que podemos construir nuestras arcas se llama ética. Entonces tenemos que construir nuestras arcas o vamos a perecer. Y si estamos con otras y otros, estamos en colectivo, en comunidad, tenemos muchas más posibilidades de construir arcas y de sobrevivir. Claro, ustedes saben lo que le pasó, fue Moisés el del arca, ¿no? ¿Sí? Noé, era el arca de Noé, claro. Los teólogos me van a sacar la tarjeta roja con toda la razón. Hace rato, ¿no? Bien. ¿Qué pasaba cuando se estaba construyendo el arca de Noé? Se burlaban de él, ¿verdad? Entonces vienen los políticos y dicen, mira a estos ahí haciendo un agujero en la tierra para conseguir agua. Pero ese es el mandato ético que tenemos, ¿no? Construirnos con otros y otras. Y quizá algún día, después del colapso, si Dios quiere, dicho muy en serio, las arcas, en medio de esa destrucción, sean bases para reconstruir una sociedad mejor que esta. El diluvio es el colapso del que hablan los compas y se habla en muchos lados, ¿verdad? Hay un libro muy lindo de Perry Anderson que se llama Transiciones de la Antigüedad al Feudalismo. Y él sostiene que el colapso de la civilización de Roma, de la antigüedad, fue progresivamente ocupado por la marca germánica, que era la nueva forma que luego cuajó en el feudalismo. Esto quiere decir una cosa mayúscula, que lo que sembremos hoy
puede fructificar de aquí a varios siglos. Y esa es la ética. Nosotros no vamos a cosechar lo que sembremos, porque las transiciones en la historia de la humanidad fueron de siglos. La transición de la antigüedad al feudalismo fueron 6, 7 siglos y del feudalismo al capitalismo 5. El manifiesto comunista, en la primera parte, Marx y Engels, hacen una brillante descripción de la transición del feudalismo al capitalismo. Marx dice, en medio de la sociedad feudal comenzaron a surgir islas de capitalismo, los burgos, que se fueron generalizando y en un momento era un mar de, varios siglos después, era un mar de capitalismo y unos cascarones feudales que había que eliminar. Y eso fueron las revoluciones, como la francesa. Esa superestructura feudal que quedaba. O sea, hoy tenemos que sembrar lo nuevo, sin esperar a cosechar. Y esa es una ética de compromiso muy interesante. Les diré que el capitalismo, hoy lo sabemos, comenzó con una catástrofe. No comenzó un día, ¿verdad? Ni un año. Que fue la peste negra. La peste negra 1348, 1352 se llevó a 2/3 de la población europea, ¿verdad? Y creó las condiciones espirituales y materiales, sería muy largo explicarlo aquí, para el florecimiento de la cultura de la acumulación. Entonces, no descartemos que va a haber catástrofes y diluvios y colapsos. Y tenemos que construir esas éticas, esas arcas éticas para sobrevivir al diluvio, para sobrevivir al colapso. Porque no vamos a sobrevivir si tenemos una cápsula espacial, como piensan los burgueses, ¿verdad? Para estar en la Luna un tiempo hasta que se arregle la Tierra. Eso es un delirio patriarcal, horrible, militar. Vamos a sobrevivir en lo que tiene sentido para nosotros afectivamente, amorosamente con otros y otras, si establecemos esos vínculos comunitarios. Bueno, ya hablé demasiado, me parece.